Mi nombre es Alan Collins. Tengo 29 años y trabajo en una biblioteca de un pequeño pueblo que quizás muchos no conozcan. Mi vida es sencilla, tal vez incluso demasiado simple para algunos, pero es la mía. Soy reservada y prefiero los libros al bullicio del mundo exterior. La biblioteca es mi lugar tranquilo. Es un edificio pequeño y antiguo con pisos que crujen y estanterías desgastadas, pero la amo. Cada día, abro la biblioteca a las 8 a.m., enciendo las luces y disfruto del aroma familiar de los libros. Esta rutina nunca se vuelve aburrida. Mis padres fallecieron cuando era joven, así que mi abuela me crió. Ella era una mujer amable que me animaba a leer y aprender. Ahora ella también se ha ido, y estoy sola, sin hermanos, sin parientes cercanos, solo yo y mi pequeño mundo. Buenos días, Ellen, dice el señor Jenkins, un visitante habitual. Al entrar, es un hombre mayor que ama los libros de historia. Buenos días, señor Jenkins. Los nuevos libros de historia llegaron ayer. Los he apartado para usted. Le respondo con una sonrisa. Ah, me conoces demasiado bien, querida, dice con una risita mientras se dirige a la estantería. El día continúa con caras conocidas entrando y saliendo. Ayudo a los niños a encontrar libros para sus proyectos escolares. Sugiero una novela romántica a la señora Harrison y guío al señor Thompson hacia la sección de ciencia ficción. Es una vida tranquila, pero me gusta. Encuentro consuelo en la rutina y en la previsibilidad. Y luego, un día, todo cambió cuando Jack entró en mi vida. Entró buscando un libro, pero era diferente a los visitantes habituales de la biblioteca. Vestido con un traje elegante y caminando con confianza, parecía fuera de lugar aquí. ¿Puedes ayudarme a encontrar un libro?, preguntó, con una voz suave e invitante. Claro, ¿qué estás buscando?, pregunté, tratando de mantener la calma. Es una novela. El Gran Gatsby creo. Por aquí, le dije, llevándolo a la sección de clásicos. Cuando le entregué el libro, nuestras manos se rozaron por un momento, y sentí una sacudida repentina. Fue solo un toque breve, pero permaneció conmigo. Gracias, Ellen, dijo, mirando mi placa con el nombre. Soy Jack, encantado de conocerte. Jack, ese breve encuentro fue el inicio de todo, el comienzo de un amor que esperaba durara para siempre. Y un viaje que me sacaría de mi vida tranquila hacia un mundo de caos y traición. Si tan solo hubiera sabido entonces lo que sé ahora, tal vez las cosas hubieran sido diferentes, pero la vida no viene con una etiqueta de advertencia, y a veces tenemos que aprender de la manera difícil. Después de ese primer encuentro, Jack empezó a venir a la biblioteca más a menudo. Era raro porque no parecía el tipo de persona que lee mucho, pero cada vez que visitaba, pedía recomendaciones de libros y charlaba conmigo unos minutos. Un día, entró mientras yo estaba luchando con una caja de libros nuevos. ¿Necesitas ayuda con eso?, ofreció, acercándose. Eso sería genial, gracias, dije, sintiéndome aliviada, mientras poníamos los libros en las estanterías. Me preguntó, entonces, Ellen, ¿qué te hizo elegir trabajar en una biblioteca? Me encogí de hombros. Siempre me han encantado los libros. Son como amigos para mí. Además, aquí es agradable y tranquilo. Se rió. Lo veo. Es como un mundo completamente diferente. Nuestras charlas se hicieron más largas con cada visita. Descubrí que Jack trabajaba en el negocio inmobiliario de su familia. Era fácil hablar con él, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente se interesaba en mí. Luego, un día, me sorprendió. Ellen, ¿te gustaría cenar conmigo esta noche?, preguntó, mirándome con esperanza. Me sorprendió. ¿Como una cita? Sí, como una cita, sonrió. Vacilé. Esto era nuevo para mí, pero había algo en el que me hacía querer decir que sí. Está bien, claro, me gustaría, respondí, tratando de sonar tranquila. Fuimos a un pequeño restaurante en el pueblo. No era lujoso, pero era acogedor. Hablamos de todo y de nada, y durante unas horas, me olvidé de mi vida normalmente tranquila. De camino a casa, Jack dijo, lo pasé muy bien esta noche. Ellen, eres muy diferente a las personas que suelo conocer. No supe qué decir, así que solo sonreí. Añadió, me gustaría verte de nuevo, ¿está bien? Asentí, sí, me gustaría. A partir de entonces, comenzamos a vernos más a menudo. Me llevaba a cenar o salíamos a caminar. Era agradable. Por una vez, sentí que formaba parte de algo más grande, parte de un mundo que no era solo de libros y tranquilidad. No pasó mucho tiempo antes de que me enamorara profundamente de él.
Era encantador y atento, haciéndome sentir especial. Cuando propuso, no lo dudé, dije que sí, mirando atrás. Desearía haber notado las señales. Desearía haber sabido que su encanto era solo una fachada que escondía algo mucho menos agradable. Pero el amor tiene una forma de hacerte ciega a las señales de advertencia. Y yo estaba muy enamorada, o al menos, así lo pensaba. Después de que Jack y yo nos comprometimos, las cosas comenzaron a cambiar. Todo empezó con sus padres. No me aprobaban desde el principio. Pensaban que estaba por debajo de su hijo porque no provenía de una familia adinerada. La primera vez que los conocí, quedó claro que no les caía bien. Estábamos en su gran y elegante casa para cenar. Y yo estaba nerviosa. No era nada como lo que estaba acostumbrada. Ellen, esta es mi madre, Margaret, y mi padre, Richard, presentó Jack. Mucho gusto, dije, tratando de sonreír. Margaret me miró de arriba abajo. Entonces, ¿tú eres la chica que trabaja en la biblioteca? Sí, lo soy, dije, sintiéndome cada vez más incómoda. Richard añadió, Jack, ¿no pudiste encontrar a alguien mejor? Me sentí como si quisiera esconderme. La cena fue larga y incómoda. Dejaron en claro que pensaban que no era lo suficientemente buena para su hijo, pero Jack me defendió, lo cual hizo que lo amara aún más. Antes de nuestra boda, insistieron en un acuerdo prenupcial. Dijeron que era solo una formalidad. No tenía mucho que perder, así que acepté sin discutir. Después de casarnos, me mudé a la casa de Jack, que en realidad era la casa de sus padres. Se la habían dado como regalo de bodas, pero actuaban como si aún fuera suya. Sus padres visitaban constantemente, a menudo sin avisar. Entraban y empezaban a decirme qué hacer. Ellen, haznos un café, demandaba Margaret en cuanto llegaba, y yo lo hacía sin decir nada. No quería causar problemas. Un día, Margaret señaló la televisión y dijo, recuerda, Ellen, si alguna vez nos divorciamos, no puedes reclamar esto. Era así con todo. Seguían recordándome que nada en la casa era mío. Jack también empezó a cambiar. No era el hombre del que me había enamorado. Comenzó a unirse a las bromas que sus padres hacían sobre mí. Una noche, estaba tratando de elegir qué ponerme para un evento familiar y le pedí a Jack su opinión. Este te hace ver menos apagada, dijo con una risa. Me dolió. Sentía que era una persona diferente cuando estaba con sus padres. Ya no me defendía. En cambio, se reía con ellos. Vivir en esa casa era agotador. Me sentía como una forastera, una invitada no deseada. Seguía esperando que las cosas mejoraran, pero solo empeoraban. El estrés comenzó a afectarme físicamente. Empecé a tener dolores de estómago severos. Intenté ignorarlos, pero un día me desmayé en la biblioteca y desperté en el hospital. El médico dijo que era por estrés. Estuve en el hospital unos días, pero Jack no vino ni siquiera llamó. Me sentí muy sola. Luego, un día, un notario vino a mi habitación con noticias. Mi tía abuela, a quien apenas recordaba, había fallecido y me dejó su fortuna, $30 millones. No podía creerlo, ni siquiera sabía qué hacer con ese dinero, pero de repente, ya no era solo la chica pobre de la biblioteca. Cuando Jack y sus padres se enteraron, vinieron a visitarme. De repente, todos eran sonrisas y dulzura. Querida, estamos tan felices por ti, dijo Margaret, con una voz cargada de falsa preocupación. Sí, somos una familia, deberíamos apoyarnos mutuamente, añadió Richard. No lo creí, el cambio fue demasiado repentino. Después de que se fueron, los escuché hablar afuera de mi habitación, sin darse cuenta de que estaba escuchando. Es una tonta, ¿puedes creer nuestra suerte? Rió Jack, tenemos que asegurarnos de que no te deje. Jack, tal vez deberías tener un hijo con ella, eso la atará, sugirió Margaret. Me sentí enferma del estómago. Era claro que a estas personas no les importaba nada más que mi dinero. Supe entonces que tenía que salir de esa casa y alejarme de ellos. Necesitaba tomar el control de mi vida y dejar de ser su víctima. Cuando salí del hospital, tenía un plan en mente. Al llegar a casa, Jack y sus padres me estaban esperando, todos sonrisas y actuando como una familia cariñosa. Oh, Ellen, estábamos tan preocupados por ti, dijo Margaret. Asentí, pero no dije mucho. Necesitaba mantener las apariencias y no dejarles saber lo que realmente estaba pensando. Jack se acercó. Entonces, ¿cuándo recibirás la herencia?, preguntó, demasiado ansioso. Lo miré, al hombre que una vez amé, y me di cuenta de que ya ni siquiera lo reconocía. Pronto, dije, pero no es algo de lo que debas preocuparte.
Su sonrisa se desvaneció un poco. Pero estamos casados, Ellen. Lo que es tuyo es mío, ¿verdad? Forcé una sonrisa. Claro, querido. Esa noche, no pude dormir. Su falsa preocupación y avaricia resonaban en mi cabeza y me hacían sentir enferma. Me levanté y comencé a escribir todo lo que habían hecho y dicho. Sentí como si se hubiera abierto una compuerta, y toda mi frustración y dolor salieran de golpe. A la mañana siguiente, me reuní con un abogado. Le expliqué todo y le mostré el acuerdo prenupcial. Estaba sorprendido, pero dijo que el acuerdo me protegería. Estás haciendo lo correcto, me aseguró. Cuando llegué a casa, Jack y sus padres estaban en la sala. Miraron hacia arriba cuando entré. Ahí está nuestra valiente, dijo Rachel con una sonrisa que no parecía genuina. Me senté, sosteniendo mi bolso con fuerza. Tengo algo que decir. Todos me miraron, curiosos. Voy a solicitar el divorcio, dije con firmeza. La habitación quedó en silencio. Luego, Margaret explotó. ¿Qué, pequeña ingrata? Jack se levantó de un salto. Ellen, no puedes estar hablando en serio, te amamos. De verdad, Jack, porque yo no me siento amada, me siento utilizada. Margaret estaba furiosa. Te demandaremos. Tomaremos la mitad de tu herencia. Saqué una copia del acuerdo prenupcial de mi bolso. En realidad, no pueden. Esto dice que ninguno de los dos puede reclamar la propiedad del otro en caso de divorcio. Ellos se quedaron sin palabras. Por primera vez, me sentí en control. Me levanté. Me voy. No quiero que ninguno de ustedes me contacte. Salí de la casa, con sus gritos e insultos desvaneciéndose detrás de mí. Fue la cosa más difícil que había hecho, pero mientras me alejaba en el auto, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Estaba libre de su desprecio y manipulación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. No sabía qué me depararía el futuro, pero tenía que ser mejor que el pasado. Alquilé un pequeño apartamento en la ciudad. No era lujoso, pero era mío. Por primera vez en años, sentí una sensación de paz. Aún estaba lidiando con el divorcio, pero sentía que podía manejarlo. Un día, recibí una llamada del abogado. Ellen, hay algo que deberías saber sobre el testamento de tu tía abuela. Estaba confundida. ¿Qué pasa con él? Hay una condición. Debes usar parte de tu herencia para una causa benéfica. Era el último deseo de tu tía abuela. Me sorprendí. No tenía idea. El abogado continuó. Ella estaba muy involucrada en el trabajo de caridad y quería que tú continuaras con eso. Terminé la llamada, sintiéndome profunda en mis pensamientos. Mi tía abuela me había dado la oportunidad de hacer algo bueno. Sentí que era una señal para comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Comencé a investigar diferentes organizaciones y causas. Quería hacer un impacto significativo. Fue entonces cuando encontré una pequeña organización que ayudaba a mujeres víctimas de abuso doméstico. Me resonó profundamente. Me puse en contacto y coordiné una reunión con ellos. La mujer que conocí, Linda, era muy apasionada y dedicada. Proporcionamos refugio, asistencia legal y consejería a mujeres que no tienen a dónde ir, explicó Linda. Escuché, conmovida por las historias. Quiero ayudar, dije, sintiendo un propósito que no había sentido en años. Con la ayuda de Linda, utilicé parte de la herencia para financiar un nuevo refugio. Fue una sensación increíble, saber que estaba ayudando a otras mujeres a encontrar una salida, justo como yo lo había hecho. Unas semanas después, Linda me invitó a la inauguración del refugio. Era un evento pequeño, pero estaba lleno de esperanza y gratitud. Mientras la gente socializaba, vi una cara conocida entre la multitud. Era Sarah, una antigua colega de la biblioteca. Ellen, ¿eres tú?, preguntó, sorprendida. Sarah, ha pasado tanto tiempo, dije, abrazándola. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Le conté sobre el refugio y mi papel en él. Ella escuchó, con los ojos abiertos de sorpresa. Eso es increíble, Ellen, no tenía idea. Es un nuevo capítulo para mí, dije con una sonrisa. Pasamos la noche poniéndonos al día. Me sentí bien al reconectar con una amiga de hace tiempo, y parecía que las piezas de mi vida estaban lentamente encajando de nuevo. Cuando el evento estaba por terminar, Linda se acercó. Ellen, no puedo agradecerte lo suficiente. Este refugio cambiará vidas. Miré a las mujeres que ahora tenían un lugar seguro al que ir. Es lo menos que podía hacer, dije, sintiendo una calidez en el corazón que no había sentido en mucho tiempo. Los días pasaron, cada uno lleno con el gratificante trabajo en el refugio.
Estaba descubriendo un nuevo sentido de propósito que era verdaderamente mío. Luego, de repente, sonó mi teléfono. Era el número de Jack. Mi corazón latía con una mezcla de emociones, pero la curiosidad pudo más. Hola, Jack, respondí con calma. Ellen, comenzó, sonando desesperado. Necesito hablar contigo. ¿Podemos encontrarnos? Es urgente. A regañadientes, acepté reunirme con él en una cafetería pública, con la esperanza de que estar en un lugar conocido me diera fuerza. Cuando vi a Jack, se veía diferente, derrotado y casi patético. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. Ellen, cometí un gran error. Quiero que vuelvas. Me he dado cuenta de cuánto significas para mí, dijo, con la voz llena de desesperación. Lo miré a Jack, sintiendo solo enojo. ¿Por qué vuelves ahora, Jack? Suspiró. Mis padres controlaban todo. Ellos fueron la razón por la que nuestro matrimonio se echó a perder. Yo era débil, pero he cambiado. Sentí una oleada de ira. ¿Culpas a tus padres? Tú fuiste quien permitió que me trataran mal. Te reíste con ellos. Trató de tomar mi mano, pero me aparté. Por favor, Ellen. Sé que estuve mal. He cambiado. Lo miré, viendo al hombre que una vez amé pero que ahora no sentía nada por él. ¿Cambiado o no? Es demasiado tarde. Ya no siento nada por ti. Solo desprecio. Su rostro se hundió, y por un breve momento, vi un atisbo del hombre con el que me casé, pero desapareció rápidamente. Lo siento, Jack. He seguido adelante. Ahora tengo una nueva vida, y tú no encajas en ella, dije con firmeza. Asintió lentamente, luciendo resignado. Lo entiendo, solo tenía que intentarlo. Al salir de la cafetería, sentí un peso levantarse de mis hombros. Se había terminado, realmente terminado. Al día siguiente, hubo un evento en el refugio. Un artista local había donado una escultura, y se estaba descubriendo en el jardín. Mientras estaba allí rodeada de personas que me apoyaban, sentí un fuerte sentido de pertenencia. Sara, mi antigua colega de la biblioteca, estaba a mi lado. Has hecho algo increíble aquí, Ellen, dijo Sara con una sonrisa. El artista retiró la funda, revelando una escultura de una mujer que se alzaba hacia el cielo. Representaba esperanza, fortaleza y nuevos comienzos. El aplauso llenó el aire, y por un momento, todo se sintió bien en el mundo. Linda, que había sido tan servicial, se acercó a mí. Ellen, esto es solo el comienzo. Podemos hacer mucho más. Miré las caras esperanzadas alrededor mío y supe que tenía razón. Este era mi nuevo comienzo, y estaba lista para aprovecharlo al máximo. Mi nueva vida era ajetreada y gratificante. Cada día en el refugio traía nuevos desafíos y recompensas. Mi confianza creció, y por primera vez en años, sentí que estaba en control de mi vida. Incluso comencé a tomar clases de defensa personal, algo que nunca hubiera considerado antes. Un día, mientras salía del refugio, vi un coche estacionado afuera. Era mi suegra, Margaret, quien salió del vehículo. Cuando me vio, dijo, Ellen, necesitamos hablar, con una voz más suave de lo que había escuchado antes. No tengo nada que decirte, Margaret, respondí con firmeza. Por favor, solo escúchame. Me he dado cuenta de lo equivocada que estuvimos, suplicó. Me detuve y la miré. Parecía sincera, pero no podía olvidar el pasado. ¿Qué quieres, Margaret? Quiero disculparme, te traté mal. He perdido a mi hijo por eso, y no quiero perderte también. Tú eras como la hija que nunca tuve, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Sentí un pinchazo de simpatía, pero lo aparté. Margaret, hiciste mi vida miserable. Una disculpa no cambiará eso. He seguido adelante, y creo que tú también deberías hacerlo, dije con firmeza. Ella extendió la mano hacia mí, pero yo me eché hacia atrás. Por favor, Ellen, sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero hacer las cosas bien. Negué con la cabeza. Ya es demasiado tarde para eso. Adiós, Margaret. Mientras me alejaba, sentía sus ojos en mi espalda, pero no me volteé. Había aprendido a defenderme, y no iba a regresar a cómo estaban las cosas. Al día siguiente, recibí una carta del abogado de Jack. Estaba impugnando el acuerdo de divorcio. No me sorprendió, pero estaba lista. Me reuní con mi abogada, una mujer decidida llamada Rachel. No tiene ninguna posibilidad, Ellen. El acuerdo prenupcial es claro, solo está tratando de asustarte, dijo con confianza. Asentí, ya no le tengo miedo, vamos a luchar. Cuando llegó la fecha en la corte, entré con la cabeza en alto. Jack estaba allí con su abogado, y por un momento,
Nuestras miradas se cruzaron. Vi un destello del viejo Jack, el que una vez amé, pero se desvaneció rápidamente. La jueza escuchó a ambos lados y luego tomó su decisión. El acuerdo prenupcial fue ratificado y las reclamaciones de Jack fueron desestimadas. Sentí una enorme ola de alivio y triunfo. Después de la sesión en la corte, Jack se acercó a mí. Ellen, lo siento, estaba equivocado, dijo en voz baja. Lo miré y vi al hombre que una vez amé, pero ahora no sentía nada por él. Adiós, Jack, cuídate, le dije, y me alejé. Al salir del tribunal, sentí que un capítulo de mi vida finalmente se había cerrado, y que uno nuevo estaba comenzando. En el refugio, estábamos ocupados planeando una recaudación de fondos, y eso ocupaba toda mi atención. El apoyo de la comunidad era increíble, y me sentía profundamente agradecida. Llegó la noche de la recaudación de fondos, y el lugar estaba lleno de energía. Gente de todo tipo de orígenes había venido para apoyarnos. Al mirar alrededor, vi cuánto había cambiado, de ser una mujer tranquila y tímida a alguien que se defendía a sí misma y a los demás. Ellen, lo lograste. Esto es increíble, dijo Sarah, acercándose a mí. Sonreí. Lo logramos, y aún queda mucho por hacer. A medida que el evento continuaba, sentí una fuerte sensación de logro y propósito. Esta era mi vida ahora, y estaba exactamente donde debía estar. Después de la muerte de mis padres, me mudé a la casa que heredé de ellos, valorada en 120 millones de pesos. Un día, mi codiciosa suegra, junto con mi cuñada y mi cuñado, irrumpieron en mi hogar, entrando a la fuerza. Me mostraron documentos sobre mis bienes heredados. Me quedé en shock al ver esos papeles y me negué a cumplir con sus demandas. Mi suegra me abofeteó y les ordenó a mi cuñada y a mi cuñado que tiraran todas mis pertenencias. Mi esposo, tan ambicioso como ellos, se quedó a su lado sin darme apoyo alguno. Caí en la calle, herida y humillada, pero decidí que buscaría venganza. Les preparé una sorpresa que jamás olvidarían. Todos acabaron de rodillas. Me llamo Rachel, y esta es la historia de cómo perdí todo lo que amaba y, contra todo pronóstico, encontré el camino de regreso a mí misma. Tengo 35 años. Soy diseñadora gráfica y vivo en Austin, Texas. Recientemente enfrenté una traición que sacudió los cimientos de mi vida. Después de que mis padres fallecieron, me dejaron su magnífica mansión, una propiedad invaluable valorada en 120 millones de pesos. Casi no podía creer mi suerte. Esto no era solo una casa, era una parte de mi infancia, llena de recuerdos de reuniones familiares y risas. Mi esposo David y yo decidimos mudarnos con la esperanza de crear nuestro futuro ahí. David, de 37 años, es desarrollador de software y tiene un trabajo estable. Creíamos que esa casa sería el lugar perfecto para formar una familia y construir nuestra vida juntos. Yo soñaba con pintar las paredes, decorar las habitaciones y llenar los pasillos con los sonidos de niños jugando. Se sentía como un sueño hecho realidad. Pero, poco después de mudarnos, las cosas cambiaron. La familia de David siempre había parecido ansiosa por el dinero, especialmente desde que se enteraron de mi herencia. Al principio, no le di mucha importancia. Creía que la familia era importante y quería compartir mi buena fortuna con ellos. Sin embargo, su curiosidad rápidamente se transformó en algo más oscuro. Una tarde, estaba esbozando ideas para un nuevo proyecto cuando escuché voces fuertes que venían de la puerta principal. Levanté la vista y vi a Linda, la madre de David, entrando bruscamente junto con mi cuñada Emily y mi cuñado Mark. Sus expresiones eran sombrías, y no entendía por qué estaban aquí sin invitación ni aviso. Rachel, tenemos que hablar, dijo Linda secamente, con un tono que no dejaba lugar a discusión. ¿Qué está pasando?, pregunté, sintiéndome incómoda. Tenemos algunos documentos que necesitas ver, añadió Emily, con una sonrisa engreída en los labios. Mi corazón se hundió al tomar los papeles. Eran intentos falsos y mal elaborados de reclamar la propiedad de mi casa. Sentí que el color se me iba del rostro al entender lo que estaban tratando de hacer. ¿Qué es esto?, exigí, con la voz temblando. No pueden simplemente decir que esta casa es suya. Oh, claro que podemos, intervino Mark, cruzándose de brazos. De acuerdo con estos documentos, esta mansión le pertenece a la familia de David. Es hora de que te retires de la propiedad. Miré a David con la esperanza de que me defendiera, pero él se quedó ahí, con los brazos cruzados y una expresión en blanco. David, por favor, di algo, le supliqué, pero él permaneció en silencio, como un muro de piedra lleno de indiferencia. Rachel, esto es lo mejor, dijo Linda, con una falsa simpatía en la voz. Serás más feliz si nosotros tomamos las decisiones. No necesitas esta carga.
sentí una oleada de ira. Esta es mi casa, y no me iré. No les permitiré que la tomen, dije con firmeza. La expresión de Linda se oscureció y, en un arrebato de ira, se abalanzó sobre mí y me dio una bofetada. Me tambaleé hacia atrás, sorprendida, con el corazón acelerado, luchando por entender lo que acababa de pasar. ¿De verdad te vas a quedar ahí y dejar que nos hable así?, le gritó Emily a David, su rostro retorcido de rabia. Mark, envalentonado, empezó a agarrar mis pertenencias, mis bocetos, mis cosas personales, y a tirarlas fuera de la casa. ¿Escuchaste a mamá? Fuera, gritó él. Me sentí completamente impotente mientras mi vida se desmoronaba ante mis ojos. David, grité, con la desesperación tomando mi voz, por favor, ayúdame. Pero, en lugar de intervenir, David permaneció inmóvil, como paralizado ante la agresión de su familia. Su silencio fue más doloroso que cualquier golpe. Sentí una mezcla de ira y angustia al darme cuenta de que él estaba poniéndose de su lado. Basta, grité, mi voz resonando en medio del caos. Salgan de mi casa, no tienen derecho a hacer esto. Linda se acercó, su presencia opresiva. ¿Crees que puedes quedarte con todo esto para ti? Esto nos pertenece ahora. Tú eres solo una invitada en tu propia casa, dijo, con frialdad. Mientras la realidad de la situación se hundía en mí, sentí que las paredes se cerraban. Apenas podía respirar. El lugar que había llamado hogar estaba siendo arrancado, pedazo a pedazo. Rachel, esto no vale la pena, David finalmente habló, pero sin convicción. Hablemoslo más tarde. ¿Hablar de qué? ¿De cómo estás permitiendo que me intimiden para sacarme de mi casa? Espeté, sintiendo una ola de traición que me invadía. Sentía que estaba perdiendo todo, la casa, mis sueños, e incluso a mi esposo. La confrontación se intensificó, y Linda me agarró con fuerza. Me zafé de su agarre con furia. No te atrevas a tocarme, grité, sintiendo el peso de su codicia cayendo sobre mí. En ese momento, supe que tenía que defenderme. Toda mi vida sentí que me estaban quitando cosas, pero no iba a dejar que esto sucediera sin luchar. No me quitarán esta casa, no me iré en silencio. Mark soltó una risa cruel. ¿Crees que puedes luchar contra nosotros? Estás sola aquí, Rachel. David está de nuestro lado. Lágrimas de frustración llenaron mis ojos mientras miraba el caos a mi alrededor. Mis pertenencias estaban esparcidas, y la casa que imaginé llena de amor ahora se sentía como una prisión. No estoy sola, dije con firmeza, ahora llena de determinación. Tengo la ley de mi lado. No pueden irrumpir aquí y tomar lo que no es suyo. Linda dio un paso atrás, y por primera vez, su actitud engreída vaciló. ¿De verdad crees que puedes hacer esto? Te arrepentirás de esto, Rachel. Esa confrontación fue solo el comienzo. Sentí un fuego encenderse dentro de mí, y juré luchar contra su traición. No solo estaba luchando por mi hogar, estaba luchando por mi identidad. Sabía que la batalla sería larga y difícil, pero estaba decidida a recuperar lo que era mío. En los días que siguieron a esa fatídica confrontación, me sentí como una sombra. Deambulaba por la mansión, y las paredes, que alguna vez resonaron con risas, ahora parecían cerrarse sobre mí, asfixiándome con recuerdos de tiempos mejores. David permaneció distante, encerrado en sí mismo, dejándome sentir más aislada que nunca. Desesperadamente quería acercarme a él, pedirle apoyo, pero cada vez que lo intentaba, me ignoraba y decía que necesitaba tiempo para pensar. Una noche, mientras estaba sentada en la sala, mirando el caos que se había desatado, decidí que debía tomar el asunto en mis propias manos. La idea de perder mi casa, mi santuario, era insoportable. No podía permitir que mis suegros se quedaran con lo que era mío por derecho sin dar pelea. Levanté el teléfono y llamé a un abogado. Hola, soy Rachel. Necesito ayuda con respecto a mi propiedad, dije, tratando de mantener la voz firme. El abogado, un hombre tranquilo y sereno llamado señor. El señor Johnson escuchó atentamente mientras le explicaba mi situación. Rachel, parece que tienes un caso sólido, dijo. Necesitas reunir todos tus documentos y cualquier evidencia de propiedad que tengas. Necesitaremos actuar rápidamente para evitar que se instalen permanentemente. Con una determinación renovada, pasé los siguientes días reuniendo todo lo que pude, los títulos de propiedad de mis padres y cualquier cosa que pudiera probar mi derecho sobre la mansión. También documenté la confrontación, detallando los eventos y las amenazas que hicieron. Para mí, cada documento era como un escudo contra la familia de David. Cuando me reuní nuevamente con el señor Johnson,
él me aseguró que podríamos solicitar una orden de restricción para evitar más acoso. Es crucial que establezcas legalmente tu derecho a la propiedad, me dijo, haciéndome sentir más segura. Acepté. Esa noche, regresé a casa y encontré a David sentado en silencio en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos. Respiré hondo y me acerqué a él. David, tenemos que hablar. Estoy tomando acciones legales contra tu familia. Él levantó la vista y abrió mucho los ojos, en estado de shock. Rachel, no hagas esto. Solo empeorarás las cosas. Están tratando de quitarme mi casa, David. No puedo simplemente sentarme y dejar que eso suceda, respondí, con la frustración a punto de desbordarse. Él sacudió la cabeza. No lo hagas. Mi madre no es alguien con quien te quieras cruzar, ella te hará la vida imposible. Sentí mi corazón acelerarse. Ya lo está haciendo. Esta es mi vida, David. Deberías estar a mi lado. Se levantó abruptamente, pasándose las manos por el cabello. ¿Solo necesito tiempo? Creo que me estás alejando. Sentí una profunda sensación de traición invadirme. No puedo esperar más, tengo que luchar por mí misma. David se dio la vuelta y se alejó, dejándome sintiéndome derrotada. En ese momento, me di cuenta de que estaba realmente sola en esta batalla, pero, en lugar de desesperación, sentí que un destello de resiliencia surgía dentro de mí. Tenía que ser mi propia defensora, nadie más lucharía por mis derechos. La semana siguiente, solicité la orden de restricción contra Linda, Emily y Mark, y fijamos el día de la corte. Pasé horas preparando mi caso, revisando mis notas y mentalizándome para lo que vendría. Sabía que este sería un punto de inflexión crucial en mi vida. El día de la audiencia, llegué al tribunal con el corazón acelerado. Me puse mi mejor traje, intentando proyectar confianza a pesar de la ansiedad que se arremolinaba dentro de mí. Al entrar a la sala del tribunal, vi a David sentado con su familia, sus rostros mostraban una mezcla de ira y desdén. Respiré hondo y caminé hacia mi lado de la sala, sintiendo el peso de mi decisión presionando sobre mí. Luego entró el juez y comenzó el proceso. Me puse de pie mientras presentaba mi caso, detallando la invasión de mi casa y las amenazas que recibí. Después de terminar de hablar, miré a David, esperando al menos un poco de apoyo, pero él permaneció impasible. Me sentí más fuerte, mi resolución se intensificó. Esto era más que solo una casa, se trataba de mi identidad y de reclamar mi vida. Cuando el juez falló a mi favor y me otorgó la orden de restricción, una ola de alivio me invadió. Había tomado una posición y me sentía poderosa cuando salí del juzgado. Me di cuenta de que ya no era solo una víctima de mis circunstancias. Estaba lista para luchar por mi hogar, mi vida y mi futuro. A pesar de esta pequeña victoria, sabía que esto estaba lejos de terminar. Todavía tenía que enfrentar a David y su familia. Me preparaba para la batalla que me esperaba, pero sentía una sensación de empoderamiento recorriéndome. Estaba lista para recuperar mi vida después del fallo judicial. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad. La orden de restricción fue un paso importante, pero sabía que el verdadero desafío estaba por venir. La familia de David no se tomaba esto a la ligera, y yo me preparé para la inevitable confrontación. La tensión en casa era palpable. David me evitaba más que nunca, como si intentara distanciarse del conflicto. A menudo lo encontraba mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Me dolía verlo tan dividido entre su familia y yo. Aún así, había decidido mantenerme firme. Una noche, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón se aceleró mientras miraba por la mirilla y solo encontré a David parado allí, luciendo desaliñado y ansioso. Abrí la puerta con cautela. «David, ¿qué quieres?», le pregunté, manteniendo la voz firme. Él entró, mirando a su alrededor con nerviosismo. «Tenemos que hablar», dijo, su tono era serio. «¿Cuál es el último plan de tu familia?». «Estoy tratando de entender qué está pasando», respondí, cruzándome de brazos. «Mi mamá está furiosa y dijo que hará lo que sea necesario para conseguir esa casa», explicó, y sus ojos suplicaban por mi comprensión. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. «David, esta es mi casa. No voy a dejar que se la lleven. Necesitas estar conmigo, no con ellos». «No sé si puedo hacer eso», admitió con voz temblorosa. «No sabes de lo que ella es capaz». «Entonces, ¿por qué te casaste conmigo?», le respondí, sintiendo que la ira aumentaba dentro de mí.
Pensé que éramos un equipo. Pensé que me amabas. Él bajó la cabeza, claramente en conflicto. Te amo, Rachel, pero la familia lo es todo para mí. No puedo simplemente darles la espalda. En ese momento, sentí una punzada aguda de traición. Entonces, ¿tú los elegirás a ellos antes que a mí después de todo lo que ha pasado? Antes de que él pudiera responder, el silencio entre nosotros se hizo más pesado. Escuché un fuerte estruendo afuera. Corrimos hacia la ventana y vimos a Linda, Emily y Mark parados en el jardín delantero, enojados, enfrentándose a un grupo de trabajadores de la mudanza. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que estaban tratando de mover sus cosas a mi casa, ignorando completamente la orden de restricción. David, están violando la ley, grité con el corazón acelerado. Tenemos que llamar a la policía. No, no hagas eso, gritó él, con pánico en su voz. Solo empeorará las cosas. ¿Peor que esto? Demandé, dije, incrédula. Están tratando de apoderarse de mi casa. Mientras alcanzaba mi teléfono, David agarró mi brazo, su agarre firme pero desesperado. Por favor, Rachel, solo dame un momento para hablar con ellos, dijo, destrozado. En una mano quería dejar que David se encargara, pero en la otra, ya estaba harta de esperar. No hables más, David, esto termina ahora. Marqué el 911. Mi corazón latía con fuerza mientras le explicaba la situación. El operador me aseguró que la ayuda estaba en camino. Cuando colgué, me volví para ver a la familia de David. Todavía estaban discutiendo con los encargados de la mudanza, sus rostros enrojecidos por la ira. Sentí una oleada de adrenalina. No eres bienvenido aquí, grité desde el porche. Sal de mis propiedades. Linda se giró hacia mí, sus ojos ardían de furia. ¿Crees que puedes echarnos? Esta también es nuestra casa, escupió, con desprecio. Justo en ese momento, el sonido de las sirenas llenó el aire y sentí una mezcla de alivio y miedo. Finalmente estaba tomando una posición, pero no podía evitar la sensación de que esta confrontación podría volverse violenta. Cuando la policía llegó, di un paso adelante, lista para explicar todo. David, sin embargo, permaneció en silencio, apartado de su familia, dividido entre la lealtad y el amor. Están violando una orden de restricción, dije, señalando a mis suegros. Están tratando de apoderarse de mi casa. Los oficiales se movieron, evaluando la situación. Pude ver la frustración en sus rostros mientras lidiaban con el caos que se desarrollaba ante ellos. Señora, ¿tiene documentación para la orden de restricción?, preguntó uno de los oficiales. Asentí y rápidamente recuperé los papeles del interior de la casa. Mientras los entregaba, vislumbré el rostro de David, una mezcla de arrepentimiento y preocupación. Sabía que este era un punto de inflexión no solo para mí, sino también para nuestra relación, así como para los oficiales. Hablé con Linda y los demás. Sentí una ola de empoderamiento. Estaba reclamando mi espacio y nadie podría quitármelo otra vez. La tensión en el aire era densa mientras la policía hablaba con mis suegros. Me quedé a un lado, con el corazón acelerado, esperando el resultado. Sentía una mezcla de miedo y determinación. Este momento era crucial no solo para mi hogar, sino también para mi futuro. Mientras los oficiales tomaban declaraciones de todos los involucrados, noté que David me miraba con una expresión conflictiva. Siempre había sido cercano a su familia y la decisión que tenía que tomar pesaba mucho sobre él, pero ya no podía esperar a que él eligiera. Había luchado demasiado para dejar que alguien dictara mi vida. Después de un tenso intercambio, la policía finalmente se dirigió a mí. Señora, debemos informarle que su orden de restricción es válida. Las leyes no pueden estar en su propiedad, declaró firmemente un oficial. Les pediremos que se vayan y si se niegan, tomaremos más medidas. El alivio me invadió, pero rápidamente fue eclipsado por la realidad de que Linda, Emily y Mark no iban a ceder. Me levanté y fácilmente pude ver la ira hirviendo dentro de ellos. La policía ahora estaba lidiando con una situación volátil. Cuando los oficiales comenzaron a escoltar a mis suegros fuera de la propiedad, Linda gritó: «Esto no ha terminado. Rachel, ¿crees que puedes quitarnos todo? Te arrepentirás de esto». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me mantuve firme, encontrando su mirada con confianza inquebrantable. «Ya me has quitado suficiente. Esta es mi casa y no me la quitarás». Después de unos momentos, los oficiales lograron despejar el área y Linda, Emily y Mark se vieron obligados a irse. Respiré profundamente, sintiendo una sensación de victoria invadirme. Me había defendido y, por primera vez en semanas, me sentí libre una vez que el polvo se asentó. Me volví hacia David.
quien todavía estaba parado cerca del porche. Su expresión era una mezcla de alivio y confusión. No puedo creer que esto haya sucedido, dijo, pasándose una mano por el cabello. Nunca pensé que mi familia llegaría tan lejos. Me acerqué buscando sus ojos. David, necesito que lo entiendas. Luché por mi casa porque es mía. Ya no puedo vivir con miedo de tu familia. Lo sé, respondió, con la voz cargada de arrepentimiento. Debería estar a tu lado. Solo estaba asustado. Asustado de la ira de tu familia, que eligió invadir nuestras vidas y amenazar nuestro futuro. Merezco algo mejor que eso, dije, sintiendo firmemente el peso de nuestra situación. Quiero apoyarte, Rachel, dijo, suavizando su voz, pero no quiero perder a mi familia tampoco. Tu familia eligió su camino cuando decidieron atacarme, respondí con voz firme. Necesitas elegirme ahora. Por un momento pareció en conflicto, pero luego algo cambió en su expresión. Tienes razón, ya no puedo dejar que controlen mi vida ni la nuestra. Estaba contigo escuchando esas palabras. Sentí como si me quitaran un peso de encima. Teníamos un largo camino por recorrer, pero sabía que podíamos reconstruir nuestra relación si ambos estábamos dispuestos a luchar por ella. Durante las próximas semanas, me concentré en restaurar la mansión a su antigua gloria. Contraté contratistas para reparar el daño, y con cada renovación sentí un sentido renovado de propósito. Transformé la casa en un santuario, un reflejo de mi resiliencia. David y yo poco a poco comenzamos a reconectarnos. Compartimos sueños y planeamos el futuro juntos. Encontré fuerza en mi independencia y él aprendió a hacer valer sus límites con su familia. El día que finalmente terminé las renovaciones, me quedé en la sala mirando el hermoso espacio que habíamos creado. Me sentí como un nuevo comienzo. Ya no era víctima de la traición. Era una mujer que había luchado. Recuperó su hogar y redescubrió su identidad mientras miraba la puesta de sol desde el porche. Sentí una sensación de paz. Había transformado el dolor en fuerza y convertí la traición en empoderamiento. Esta casa, que una vez fue un campo de batalla, se había convertido en mi santuario. Un símbolo de mi viaje de la oscuridad a la luz. Estaba lista para lo que vendría después, sabiendo que tenía el poder de moldear mi destino.